¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Inquietudes. Nuevamente aquí con ustedes, un gusto enorme para nosotros. Este fin de semana en la provincia de Buenos Aires se vivieron las elecciones legislativas y el resultado fue una sorpresa para la inmensa mayoría, inclusive hasta para los ganadores, por la diferencia. Indudablemente, el actual gobernador de la provincia hizo las cosas bien, hasta se opuso a lo que pretendía la señora Cristina Fernández y su hijo de hacer las elecciones juntas con las nacionales. Las separó Kicillof a las elecciones y ganó cómodamente, con gran amplitud. O sea que esto también provoca un cambio dentro del peronismo y posiblemente tenga que provocar un cambio en el gobierno nacional. Hay cosas que estimamos, como venimos repitiendo desde el principio, que debería analizar el señor presidente y que debería cambiar. No, tanta agresión, no es lo correcto. Y además en otras cosas, que aquel ejemplo que poníamos al principio nosotros cuando decíamos, pero señor presidente, si se llueve la casa porque el techo está mal, cambie el techo, pero no tire la casa abajo. Entonces, ya está, la motosierra esa ya se terminó. Ya basta de motosierra. Es evidente, porque si nos ponemos a pensar en las elecciones que se han realizado en el país, la libertad avanza poco, y en lo que demuestra en Buenos Aires retrocede. Estimo. Vamos a los títulos. Inquietudes. Los tiempos que vivimos son demasiado rápidos, vertiginosos, diría yo. Lo que es noticia ahora, dentro de un rato deja de serlo. Dentro de un rato, no dentro de un mes, dentro de un rato. Pasan tantas cosas y siempre pasaron cosas. Lo que sucede es que ahora nos enteramos. Entonces, en esa locura de cada día, parecería que para ciertas cosas no queda tiempo. Por suerte algunos no creen eso y hacen su tiempo. Por ejemplo, para la poesía. Alguna vez Borges contaba que le habían preguntado a él para qué servía la poesía, y él le contestó: ¿y para qué sirve el olor del café? ¿Y para qué sirve la muerte? ¿Para qué el color rojo? Claro. Y cerraba: palabras más, palabras menos. Es tonta la pregunta, ¿no? Claro que es así. Y Luis Capelletti, que ya está con nosotros, escribió un libro de poemas y nos pareció más que interesante charlar con él. ¿Por qué poesía? No, ¿para qué sirve? No. ¿Por qué escribir poesía? Bienvenido, Luis, un gusto tenerte aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás, Gustavo? Bien, contento. La verdad, me sorprendiste con el libro de poemas. ¿Ah, sí? Sí. Sí. No está Tontería mía, porque ¿por qué no vas a poder escribir poesía? Claro, tal cual. ¿No? Normalmente estamos acostumbrados más, al menos acá en Chajarí, a verme como el antropólogo que trabaja con temas de arqueología o historia. Y bueno, y esta es mi otra vertiente, la de la poesía.
Pero qué bueno, está realmente muy bueno. Contanos cómo surge esto de escribir poemas, porque una cosa es escribir es un hecho, pero otra cosa es hacerlo, transformarlo en poesía, que no significa que sea escribir la playa, la malla, la arena y la pena, porque eso no es poesía, es rima. Tal cual. Bueno, la poesía es uno de mis compañeras de toda la vida. Desde gurí, desde muy chico escribo, allá por los 10, 12 años. De hecho, dentro del libro sale ahí un pequeño regalo de un primer poema de hace 30 años. Tengo 41, o sea que en el año 95 ya estaba escribiendo malamente unos versos y me acompañó toda la vida. O sea, en la adolescencia, sobre todo que por ahí cuando uno empieza a buscar esos gustos, más allá por ahí de lo que quiere estudiar, o lo que quiere trabajar, o lo que tiene que hacer, ahí me encontré con la poesía. Y continuó, de hecho, en mis etapas de los diferentes lugares donde viví, siempre me encontraba, pero siempre me encontraba escribiéndola para decirla. Era más como oral lo mío, ¿no? Entonces la poesía se completaba en el acto de mostrarla. En la reunión con algunos. En la reunión con algunos, en eventos, o en esas pequeñas revistas que salían en algún momento, o lo que después armé, o fanzines o maquetas que eran hojas plegadas, ¿no? A veces escritas a mano, dibujadas a mano, ahí se completaba. Y nunca pensé en un libro, no es que no pensé, nunca así como tengo de disciplinado en otras áreas, para esto hay que dedicarle tiempo. Entonces, también el proceso editorial llevó eso, ¿no? Dedicarse a ordenar, a reunir, a seleccionar. A veces uno tiene más cariño que otros por algunos versos o algunos poemas, entonces hubo que pasar por el tamiz. Ahora, te lo editó Vaina, de acá de Chajarí. ¿Qué te dijeron cuando apareciste hoy? Mira, yo tengo esto. Bueno, para los que están escuchando, Vaina es una librería editorial que desde el año pasado está publicando. Este es el primer poemario de la colección Un Poema. El año pasado publicaron relatos. Y bueno, habíamos estado charlando con Julián Escatolaro y Martina Giacoboni, los que llevan adelante la editorial. Ya desde el año pasado, el anterior, yo había recitado en un evento de un aniversario de la librería y quedó pendiente. Y este año yo estaba viajando como parte de los grandes temas que se hablan en el libro, es el viaje y el camino. Me dijeron, arrancamos con eso, que ya lo habíamos charlado. Yo dije, bueno, esperen unos días que llego a Chajarí. Y empezamos a armar. Sí, y empezamos. Y ahí fue todo un trabajo de pensar una temática, de seleccionar. Yo tengo bastante escrito, publico mucho en mis redes sociales, casi diario, ¿no? Ya hace muchos años que yo lo tengo como trabajo, ¿no? 1 o 2 horas por día dedicarme a la poesía. O a la literatura, pues escribo otras cosas. Pero aparte de lo que tengo que leer o estudiar o dar clases, hay un momento en el día que yo me dedico a leer de otros, sobre todo, y después a escribir o a corregir. Más allá de eso, porque por ahí la poesía tiene esa idea de que es como una catarsis, ¿no? Que uno se sienta y como que escupe el poema y ya está. No, bueno, en general... Hay que laburar. Hay que laburar muchísimo y en ese proceso surge eso, bueno, ver qué temas, cómo vamos a seleccionar, qué vamos a elegir, qué correcciones vamos a hacer, cómo se va a editar. Y bueno, arrancó un proceso en marzo que se completó recién en julio, cuando salió ya todo el material, la selección, las correcciones, la maquetación, que es darle forma de libro, porque uno puede tener hojas en Word o a manuscrita, pero después hay que darle un formato. Y en julio salió la preventa, que agradezco porque en pocos días completamos el dinero para poder pagar la impresión. Y bueno, ya hace 15 días, 20 días, ya está materializado en este objeto, libro, que tenés en la mano. Ahora, qué bueno que exista aquí un emprendimiento como Vaina, ¿no? Qué bueno, porque primero porque son de aquí, y segundo porque abren
una alternativa muy importante para nuestros escritores. Porque con esto de la preventa se juntan dinero, cuando te acordás tenés el dinero y cuando menos pensás tenés el libro. Ya tenés el libro, sí, tal cual. ¿No? Entonces creo que es un emprendimiento realmente más que interesante y para destacar. Bueno, ¿qué te dice la gente? Empieza a leer el libro. ¿Qué te dice la gente? Bueno, ya hay bastantes comentarios que me han llegado vía WhatsApp, vía redes sociales y después el día sábado pasado, el 6, hicimos la presentación y ahí se aprovecharon a hacerme preguntas y comentarios. Muy buena la recepción, me está gustando mucho al tener temas que la escritura es sencilla, aunque hay sencilla en los temas cotidianos, ¿no? Como cuestiones que pueden ser como poner una pava al fuego, ¿no? O las gallinas o el camino, ¿no? Pero con temas profundos, existenciales, ¿no? La soledad, el amor, el sexo, las experiencias que te da el camino, lo colectivo, hablo mucho de la amistad, de lo comunitario, pero también de la soledad del que va buscando y va encontrando. Así que les llega a todos algo, ¿no? Esos son los comentarios de qué buena esta metáfora que usaste, qué buena esta imagen, cómo le vas a escribir, no sé, hay algunos versos, no sé, a un maple de huevos, ¿no? Algo que bueno, ¿se puede poetizar sobre eso? Bueno, sí, se puede hacer poesía con de todo, ¿no? Y cómo a través de por ahí un objeto llegar y acceder a una emoción, ¿no? La poesía tiene eso de que había un relato de Galeano sobre la radio, era de todas maneras, que decía, preguntándole a un periodista, ¿y usted por qué hace llorar? Con radioteatro era. ¿Y usted por qué hace llorar a la gente? No dice, yo no la hago llorar, le doy pretexto para que llore. Claro. ¿No? Con la poesía pasa eso, y está buena la introducción que hiciste, que ¿cuál es la utilidad? Y bueno, es una pregunta vana. La hizo Borges, yo no. La hizo, bueno, vos lo recordaste, ¿no? Tiene eso de que nos conecta con otras miradas y otros planos. Y a veces toca, ¿no? Porque uno lo escribe, ya una vez que está, más cuando sale el libro, ya es de todos los que estamos y los que lo leemos, trasciende mi persona o mi experiencia y conecta con otras emotividades, ¿no? Hay gente que me dice, mira, este me llegó. A veces el poema que por ahí a mí no sé, me gustaba, o sea, en términos estéticos, como quedó, o tal vez no, tal vez le tengo cariños a otros, porque Pero cada uno lee el poema con sus sentimientos y sus vivencias. Claro, y hace 15 días atrás ya estaba el libro, fui a una escuela y había, no sé, 150 adolescentes que habían leído 2 o 3 poemas del libro, previo a que mi visita, y algunos que le mandé que no están publicados, y me impresionaba como adolescentes, leyendo este material, les llegaba. Y me decía, ¿qué querías decir con este verso? Y yo tenía que volver a leerlo, porque digo, pará, que no... No me acuerdo. Porque era claro, porque en el proceso de edición mandé más de 200 poemas, de los cuales quedó un tercio más o menos, por cómo es la construcción de una antología. Y bueno, digo, pará que tengo que leer qué quise poner ahí, porque claro, se va un poco el tema. Está bueno. Mi carne es un diálogo infinito, es el título de este libro de Luis Capelletti. Yo no le voy a dar consejos a usted, pero usted sabe que sería más que interesante que lo lea. Claro, si lo compra, lo aplaudo, porque así ayudamos al amigo, ¿no? A los amigos, no solamente a él, sino también a los editores, que como decía, son de aquí, son locales, entonces yo creo que hay que ayudar. Y si con la ayuda recibimos el beneficio de la poesía, está todo dicho. Está todo dicho. Sí, le preguntaban a Borges para qué sirve la poesía. Dijo, qué tontería esa pregunta, ¿no? Vamos a hacer un breve corte y vamos a seguir con Luis, pero ya en su otra faceta, no la de poeta, su otra faceta. Inquietudes.
En estos días recordábamos el Día del Inmigrante. Nosotros, en nuestra región, la inmigración, más que conocida, fue sumamente importante. Y allí los apellidos que conocemos y tenemos, por otra parte, ¿no? Fundamentalmente italianos, pero también españoles, bueno, de todos lados aparecieron algunos. Pero claro, no comenzó la vida de la región en ese momento. Antes ya había gente que vivía acá, mucho antes. Ustedes me dirán, pero ¿y por qué no se habla? Se habla poco, sí. Parecería que no había nadie, que esto era tierra arrasada hasta que llegaron los inmigrantes. No, pero no era así. No era así. Y eso vamos a hablar con Luis. En su profesión y su carácter de antropólogo. ¿Qué pasaba antes? ¿Por qué la gente cree que acá la historia comenzó con la inmigración, o con Villa Libertad? ¿No? Sí. Hay, qué pregunta interesante, hace años que vengo también, antes quería ver qué pasaba antes, después, en los últimos tiempos estoy viendo por qué tenemos también esta construcción de este relato, ¿no? ¿Por qué pensamos que, al menos en Villa Libertad y el contexto, al ser la primera colonia acá al norte entrerriano, y las colonias que vinieron después, y los pueblos y ciudades, ¿por qué está esta idea de que se comienza, ¿no?, con la inmigración? De hecho, es interesante esto que recordás el día que fue el 4 de septiembre, el Día de la Inmigración. El Día de la Inmigración en general, no necesariamente ni europea ni italiana. Queda a veces asociado, pues ya de hecho ya hay un Día del Inmigrante italiano, sobre todo acá en este contexto donde hay una buena proporción de población de inmigración italiana. La inmigración es del ser humano. Si bien es un día que recordaba la migración en Argentina, el ser humano como especie es una especie que camina, ¿no? A estos días me recordaba esa frase de Atahualpa Yupanqui que es Runa alpa camasca, ¿no? El humano, ¿no?, el hombre es tierra que anda, ¿no? Fíjate qué interesante lo que estás diciendo, porque nosotros tenemos gente aquí, llegaron aquí, porque caminaron. Porque caminaron, sí. Y nuestra especie, como Homo sapiens, tiene 200.000 años, ¿no? Y hace 200.000 años partió de África, ¿no?, del este africano a todos los continentes. Las primeras evidencias que hay en nuestro continente, al menos que están validadas, digamos, por la comunidad científica, arqueológica, son unos sitios de 30.000 años en Canadá. Esos son los primeros pulsos de inmigración, y después hay diferentes pulsos, es decir, como movimientos migratorios de población a lo largo de esos 30.000 años, ¿no? Claro, vos nos hablás de 30.000 años y nosotros no nos hacemos la idea de cuántos son 30.000 años. Son de 30.000 años. Y bueno, a Europa, el Homo sapiens, nuestra misma especie, llega hace 50.000 años. A Oceanía hace 50.000 años, ¿no?, al sudeste asiático al menos hace 60, 50.000 años, para después poder ingresar al continente. ¿Por qué hablamos de Canadá? Porque, bueno, el puente terrestre que conectaba lo que es Siberia con actualmente Alaska estuvo recién libre en esa época. ¿Libre por qué? Porque hubo lo que se llaman las glaciaciones, que era mayor enfriamiento del planeta, concentración de hielo en los polos, ¿no?, y el descenso al nivel del mar. El mar descendió al menos unos 40, 60 metros, ¿no?, con respecto, y más en algunos lugares, con respecto al nivel actual. Entonces hubo un montón de tierra que quedó emergida. Para volver un poco más a nuestra zona, en Sudamérica como subcontinente, los fechados más tempranos son validados, estamos hablando, 18.000 años en Chile. En lo que es la República Argentina y en Uruguay hay fechados de 14.000 años, 15.000 años. Justo este año hubo una noticia, se habrán visto, porque salió en los medios nacionales en marzo, abril, del hallazgo sobre la cuenca del río Luján, en la provincia de Buenos Aires, un gliptodonte, que eran estos grandes mamíferos que están extintos, que se parecían como a las mulitas, ¿no?, con caparazón, con marcas de corte, ¿no?, en un paquete de suelo que tenía 20.000 años.
Bueno, eso vino de nuevo a discutir esos fechados que se tomaba que para la región pampeana y el litoral tenían 14, 15.000, hasta 16.000 años de ocupación. Puntualmente acá en nuestra zona, la evidencia arqueológica es una punta cola de pescado. Una punta cola de pescado es una punta hecha en piedra, no en roca, que por la forma que tiene se le dice cola de pescado, solamente por la forma. Que básicamente servía como un arma de caza, de defensa, y también como un bien de intercambio, ¿no? Porque aparecen puntas cola de pescado en otros territorios con materias primas que son de esta región. Y aparecen a 500 kilómetros, 600 kilómetros. O sea que funcionaba también como, no porque haya mala o buena calidad de roca para hacer una herramienta, como podemos hablar de cualquier madera o metal, sino porque se intercambiaban. Esa punta aparece, está en el Museo Camila Quiroga, si la puedo ir a ver. Fue un trabajo que yo hice cuando era estudiante, con la colección del profesor Briñardelo. Detecté esa punta, y esa punta tiene entre 13.000 y 12.000 años antes del presente. O sea, sería como una evidencia material directa. Si bien es un material de colección, acá enfrente del Uruguay, los colegas que trabajan tienen más de 35 fechados de carbono 14. Carbono 14 es una técnica química de datación absoluta, que da rangos, obviamente, y esos 35 fechados sitúan entre 14.000 y 9.000 años antes del presente, grupos humanos. O sea que ya tenemos migrantes desde esa época, ¿no? Ahora sí nos empezamos a acomodar la región. Claro, para que se imagine más o menos ese periodo, todavía era época glacial, recién los cambios de temperatura y ambientales y climáticos empiezan a condiciones más actuales, se dan hace 10.000 años, es decir, todavía había todas esas especies de megafauna que ahora están apareciendo mucho en el registro paleontológico de Entre Ríos, ciervos de determinadas maneras, ¿no? Macrauqueñas, que eran grandes camélidos, como llamas muy grandes, megaterios, ¿no? Megaterios son perezosos gigantes, de 5 metros, toxodon, una especie de caballo que después se extinguió, que vivían en esta zona. Tigres dientes de sable, como para imaginarnos algunos, mastodontes, que son de la familia de los elefantes, ¿no? Y en eso, humanos. Ahora vos fíjate que nos estás hablando de 14, 15.000 años. ¿Cuántos años tiene Chajarí? ¿Cuántos años tiene Villa Libertad? Sí, 150. En un momento, me acuerdo hace muchos años cuando apareció esta cola, este material, me acuerdo que hice una nota, yo era estudiante, era recién, ni llegaba a Chajarí porque soy de acá, pero venía y empecé a hablar de o sea, tenemos en el museo regional y en nuestra región, solamente contemplamos el 1% de la historia, porque en ese momento era 130 y pico años, y el material tenía 13.000 años. Entonces, solamente estábamos viendo una ventana que tenía el 1% de nuestra historia, si contemplamos, digamos, desde este punto al menos. Y cómo estamos, como no olvidados, mucho se perdió obviamente, porque el registro arqueológico, sobre todo con el lago Salto Grande, mucha materialidad de esos grupos se perdió, pero sigue existiendo otros materiales, digamos, y sitios arqueológicos. Y el trabajo de Palito Briñardelo fue fantástico. Fue fantástico en la recuperación de material y en la identificación de los sitios. Por ahí que queda mucho trabajo más de avance de análisis de esos materiales. Él, yo no lo conocí en persona, pero lamentablemente falleció muy joven. Muy joven. Pero recuerdo haber hecho algunas notas con él sobre ese tema y aparte ponderarle el hecho de que haya cedido al museo su tarea, porque entonces queda a disposición tuya y de tantos otros que pueden seguir estudiándolo. Fue en el año 2007, yo empecé la carrera en 2006 y me vine a ofrecer como ad honorem a organizar la colección de Palito, porque en ese año, el 2006, salió la Ley Nacional de Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, donde definía que las colecciones arqueológicas de instituciones y privados tenían que ser declaradas a la provincia, ¿no? Los bienes arqueológicos son de patrimonio público, ¿no? Y en ese año vine a ofrecerme y había unos 400 materiales que había dejado el profesor. Y yo, conociendo a la familia, conociéndolo, bueno, a Guillermo, a Adriana, a Emilce, su compañera, fui y les dije, bueno, pero no hay más material de Palito. Así que estaba en ese momento Graciela Pelayo, directora, empezamos se ofrecieron a donar esa otra colección, que estaba en
en su casa, que había quedado, de hecho, fui a los mismos lugares donde había, el propio Palito 20 años antes había dejado, unos 12, 13 años antes había dejado, no habían como tocado. Y ahí se lo donaron y logramos para el 2010 hacer el registro en la provincia de casi 4.000 materiales. O sea, de los 400 que había, se incorporaron 3.300 más o menos, que lograron catalogar, y después, bueno, se había armado una primera sala de arqueología, que ahora el año pasado, cuando yo estuve trabajando también en el museo, volvimos a hacer a reacomodar la sala, bueno, obviamente con nueva cartelería, infografía nueva, con los avances que hubo en la investigación. Pero eso fue fundamental, esos materiales son de sitios arqueológicos que actualmente no existen, porque quedaron sepultados por el lago y obviamente con la propia dinámica del río se han perdido, o también producto de gente que va a buscar, en la jerga le decimos huaqueros, que van a buscar materiales sin conocimientos previos y por ahí mezclando materiales, ¿no? Ahora, por lo que vos nos estás hablando, aquí el hombre ya vivía hace 10, 12, 14, 15.000 años. ¿Quiénes eran? Bueno, eso es una pregunta con respecto a la identidad que no tenemos a la gente que nos digan cómo se percibían o cómo se sentían. Sí, podemos hacer una descripción general. Hay algo interesante que pasa en esta región con respecto a otros territorios en el mundo, que hubo una gran continuidad dentro de una estrategia de supervivencia y de vivencia que llegó casi contemporáneamente a lo que fue después la conquista e invasión portuguesa y española, que fue un modo de vida cazador-recolector, ¿no? Hace 13.000 años, 10.000 años, cazando megafauna, estos grandes animales, y después hubo, desde 10.000 años para acá, diferentes estrategias, ¿no?, de ocupación del paisaje y de vinculación con la naturaleza, ¿no? O sea, allí podemos empezar a decir que comienza a gestarse la identidad de los grupos. Y son 10.000 años. Imagínate que hay un ejemplo bastante típico en el mundo, que Cleopatra, ¿no?, y Julio César son más contemporáneos nuestros, que vivieron hace 2.050 años, más contemporáneos nuestros que ellos de las pirámides. Y Cleopatra estaba en Egipto. Entonces, pensar la cuestión de la identidad hace 10.000 años, o sea, es muy difícil pensarla hace 500 años, ¿no? Porque hay continuidades, obviamente, de continuidades hasta genéticas, culturales, pero tanto en el tiempo es difícil de verlo. Sí uno puede ver, sobre todo poder interpretarlo. O sea, después uno tendríamos que ir viendo, hay una cosa interesante, que como nosotros, en Occidente, los mitos que nosotros tenemos, o la cosmovisión, que es cómo entendemos el mundo, provienen en general de uno o dos libros sagrados, que son la Biblia para los creyentes católicos, basados en la Torá, que son textos escritos hace 3.000 años, de relatos orales de al menos unos 1.000 o 2.000 años atrás, ¿no?, contemporáneo a los sumerios, ahí cuando se empieza a ver las primeras escrituras. En el mundo estamos hablando. Entonces, de ahí son 4.000 años más atrás, que es la evidencia en el mundo, por ejemplo, de las primeras ciudades en lo que actualmente es Turquía. Apenas podemos tener algunos rasgos de memoria, ¿no? Acá hay unos registros que hizo el arqueólogo Ceruti de Paraná, de algunas leyendas, empezó a indagar en la zona del sur de Entre Ríos, donde se hablaba de grandes armadillos, grandes mulitas, ¿no?, como estos gliptodontes, ¿no? Hay un arroyo particular en Nogoyá que se llama, cerca del Cle, el arroyo de los Huesos, donde hay mucha presencia de paleontología, restos paleontológicos, donde dicen que ese arroyo lo hizo un gran armadillo. Obviamente, esos animales se extinguieron hace 10.000 años, entonces de alguna manera, por lo de la identidad, al menos queda o tracciona, ¿no?, una leyenda, que después se transformó en leyenda, pero que por ahí puede provenir de una memoria. Lo mismo lo del diluvio universal, ¿no?, para los creyentes, ¿no?, o que provienen de Cercano Oriente, Medio Oriente, existió ese diluvio. Pero hay varias culturas, y acá en la zona también, la idea de que hubo una inundación, ¿no? En los guaraníes el mito fundacional es una pareja que se sube a una palmera pindó salvándose en diluvio.
ese diluvio no necesariamente, o esa inundación, no necesariamente tiene que provenir de lluvia. Puede ser una idea recuperada de lo que fue el ascenso del nivel del mar hace 10.000 años, cuando ya empezó a subir la temperatura y los casquetes polares, el hielo se descongeló. Ahora, ¿desde cuándo se puede decir, bueno, aquí en nuestra región vivieron estos otros? Bien, ahí está no buena esa tenemos pregunta porque nos sitúa más al presente. más aquí. Bien. Ahí en esos, para hacer una pequeña síntesis, desde 10.000 años acá, lo que sí empieza a ver es, al menos arqueológicamente, se empieza a ver como diferentes grupos se van asociando a diferentes paisajes, ¿no? Más a la parte continental, al interior de la provincia, a los bosques, al monte Espiral, y grupos que van a estar más asociados al agua. No es que no usen el agua, sino que son grupos que van a habitar la zona de islas. Recién con los cambios ambientales, la zona de islas de Diamante al sur, por ejemplo, todo lo que actualmente es el delta sigue avanzando, recién va a ser un paisaje que se va a poder utilizar hace 2.000 años, más o menos. Antes no existía, antes era un estuario. ¿Por qué? Porque en el cambio ambiental de 10.000, hace 5.000 años, el mar subió hasta 5 metros del nivel actual. O sea, todo lo que sería Ciudad de Buenos Aires, La Plata, todas las islas del delta no existían. Eso es un paisaje relativamente reciente para ser utilizado. Entonces, esos grupos van a empezar a situarse y utilizar diferentes recursos. Algunos de esos recursos van a ser, por ejemplo, acá en Uruguay, un poco más para Tacuarembó y yendo hacia la laguna Merim, aparecen los primeros registros de plantas domesticadas, por ejemplo. Algo que hace 2.000 años va a aparecer en el delta también. Es decir, se comienza a plantar, a cultivar. De manera como agricultores o como horticultores, digamos, más estacionales. Ahí está el hombre y con un cambio fundamental. Un cambio fundamental que implica más sedentarismo. O sea, vivimos en una zona agrícola, así que para poder sembrar hay que al menos estar en un paisaje durante X cantidad de tiempo. No sé si es una cosecha de maíz, estar 3, 4 meses, 5, depende de lo que dure. Si son otro tipo de plantas, más. Y ahí se empieza a usar las primeras evidencias son zapallos, un arroz silvestre, que ahora se están encontrando registros de que se utilizaba en la zona de islas, poroto y maíz, que son como las especies americanas. Pero aparte se produce un cambio en la alimentación. Sí, y eso se ve en los colegas que trabajan con restos óseos humanos, se ven en la conformación dentaria, en marcas que se llaman isótopos que quedan en los huesos, de un cambio de alimentación en vegetales silvestres a vegetales domesticados. Lo mismo también en los recipientes cerámicos, que se pueden hacer análisis que se llaman de ácidos grasos, es decir, la costrita que queda, no es el pegote de la olla, eso se puede analizar y se puede ver si provienen de animales acuáticos, en el caso más cerca de la costa atlántica, animales marinos, animales acuáticos o animales terrestres. Bueno, esa conformación, y ahí ya volviendo a tu pregunta, al menos vamos a tener algunas evidencias con la conquista europea, en el 1500. ¿Por qué? Porque se nos va a sumar otra línea de evidencia, que es la documental, la fuente escrita. Y ahí sí podemos empezar a ver, y ya hay muchos colegas que están trabajando con eso, de cómo unir los datos arqueológicos con los datos lingüísticos por un lado también, y los datos etnográficos o históricos, que son los registros de los colonizadores, de los misioneros, de los militares que llegan. Entonces, el panorama que más o menos uno conoce, la provincia de Entre Ríos, con los grupos, un lado es lo arqueológico, otro lado lo etnográfico, que son esos 3 grandes macroetnias, por decirlo de una manera. Mejor dicho 2, una macroetnia que es la chaná, ¿no? Con todas esas parcialidades que uno conoce o identifica, los timbús, los carcarañaes, los coronda, los calchines, los chanabeguá, los chanatimbú, los mocoretás. Los mocoretás después podemos profundizar. Este nombre, que este río que acá nosotros tenemos, es un error cartográfico. El Mocoretá era el Guayquiraró. Y hacia el 1700, 1750 hay una confusión y lo ponen de este lado. Porque el concepto Mocoretá era un grupo étnico chaná, de lengua chaná. Dentro de ese macro grupo étnico chaná, eran de la familia lingüística arawak. Los arawak son grupos que surgen hace unos 3.000, 4.000 años como lengua en el Orinoco,
en lo que actualmente es Venezuela, Brasil, y migran hacia el sur. Otro de los grupos dentro de esa misma lengua, de esa familia lingüística arawak, son los charrúas. Los charrúas como gran macroetnia, como un grupo grande. Dentro de los charrúas, todos los nombres que nosotros conocemos, y específicamente los que viven en esta zona, que eran los yaros y los minuanes, al menos hacia el 1500. Hay evidencia de minuanes en 1808, acá en la barra del Mocoretá, que todavía se usaba ese nombre. 1808. O sea, Guarumba estaba naciendo en Mandisoví y los charrúas todavía estaban con ciertos estilos o modo de vida de cazadores recolectores, digamos, horticultores. Después, otros grupos dentro de los charrúas, los manchados, los martindae, los boanes, los charrúas propiamente dicho. Entonces eran nombres de diferentes, como, no vamos a decirle tribus, pero sí diferentes grupos familiares que estaban en el paisaje, que compartían una lengua, pero tenían diferentes lugares o territorios. Y el tercer grupo grande es el grupo guaraní, ¿no? Que los guaraníes es una familia lingüística diferente, que es la tupí guaraní, que más o menos por genealogía lingüística aparecen en Manaos, en la Amazonía, y se extienden por toda la costa atlántica y después hacia el sur, lo que es Bolivia, Paraguay y Argentina, con las evidencias y unos sitios arqueológicos que están fechados en el delta del 1500. O sea, ya en el 1500 había guaraníes al menos en algunos puntos del paisaje del río Uruguay y el río Paraná y el delta. Nos venimos bastante Ya, más. ahora acá. sí. Estamos En el 1500 más o menos. Empezamos por 50.000, 30.000 y ahora estamos en 1.500, pero nos venimos ahora más a nuestra fecha. El criollo, ¿cuándo se instala acá? ¿Cuándo aparece en la zona? Porque Bueno, hasta ese momento los criollos creo que no existían sí, como tales, como los conocemos hoy. claro, el criollo ahí hay que tomar una definición que, al menos colonial, que era el español nacido en América. ¿No? Dentro de ese concepto de criollo también entra algunas cuestiones que tienen que ver con el mestizaje, ¿no? Biológico, ¿no? Una gran parte de esa población criolla era hijos de madres originarias, madres indígenas, ¿no? Hay un caso que sigue siendo discutido, que es el de San Martín. La madre de San Martín. Que al menos yo, leyendo el trabajo de investigación de Chumbita, tiene bastante sentido en su argumento. Que sería fácil de resolver eso, es hacer un ADN antiguo a los restos de San Martín que están en la catedral. Pero bueno, el Instituto San Martiniano y, según el argumento de este periodista, prohibieron que se hagan esos estudios. Eso con eso es como una prueba de paternidad. Uno hace ese estudio, porque como quedan descendientes también de Rosa Guarú y de la familia Alvear, que se supone que era el padre de él, es fácil resolver ese caso. Pero no hay decisión. Pero bueno, hay que hacer. No hay decisión. No hay decisión. Bien, con respecto a esta población criolla, nosotros tenemos un panorama, vamos a plantearlo en el 1750 más o menos, este territorio, departamento Federación, con ocupaciones efímeras, por decirlo de alguna manera, o más estacionales de las misiones jesuíticas, ¿no? Esta zona era de uso, como paso efectivo, de lo que se llamó la Ruta de la Yerba, que comunicaba los 30 pueblos de las misiones jesuíticas, fundados por la Compañía de Jesús, y el más al sur era Yapeyú, con Buenos Aires. Aparte tenemos ruinas, todavía queda cerca de Colón, de esa zona, quedan ruinas de la época. Sí, la calera Barquín, tendrían que estar las ruinas en algún momento, creo que ahora este fin de semana hay un evento en Concordia, de lo que fue el puerto de San Antonio de Salto Chico, ahí cerca de donde está el Palacio San Carlos. Era un puerto ya fundado por los jesuitas, hacia el 1749, 50, no me acuerdo ahora bien la fecha. Entonces tenemos como esa zona de pasaje, con una práctica sí que era efectiva, que era no solamente como camino, sino lo que eran las vaquerías. Todo este territorio, el departamento de Federación y Concordia, hasta 1821, ¿no? Ya pasada la provincia de Entre Ríos, ¿no? Y la Revolución de Mayo y la Independencia, correspondía a la provincia de Misiones, ¿no? Entonces, esta estancia que dependía de Yapeyú era donde se practicaban las vaquerías, que era cazar ganado. Entonces, había una afluencia de
al menos guaraníes, ¿no? Que ya estaban reducidos en las misiones, por estos territorios. Y desde ahí, en 1767, con la expulsión de los jesuitas del mundo, y 10 años después, Juan de San Martín se va a hacer cargo de la gobernación de las provincias de Misiones y va a establecer una suerte de estancias, ¿no? Que básicamente son ocupación de fronteras, porque justo en 1777 se vuelve a dar el Tratado de San Ildefonso, que es la continuidad de Tordesillas, que define que el río Uruguay era el límite, ¿no? Con el Imperio de Brasil y el Imperio de español. Establece uno es Mandisoví, y ahí no solamente que va a venir población guaraní, sino también ya empiezan a aparecer estos primeros criollos, ¿no? Con ocupaciones, sobre todo en la fundación de la estancia Mandisoví, que es el antecedente de federación, con la organización después del pueblo por Belgrano en 1810, y después, ya eso sí, desde Corrientes, porque piense que todavía en toda la costa Uruguay, del río Uruguay de Corrientes, también era provincia de Misiones. Desde capital de Corrientes van a empezar a ocuparse la zona de Mercedes, Curuzú, Sauce, Feliciano, San Jaime, ¿no? Ahí aparecen esas primeras familias con una tradición española y una tradición también guaranítica. Y ahí es donde aparece eso, y ahí, con esto que vos me preguntás también con la identidad, hay muchos de estos procesos de identificación que tienen que ver con lo que es lo gaucho, ¿no? Con una conexión directamente con la ganadería en un primer momento, ¿no? Si bien al principio los guaraníes eran horticultores de la selva, después en ese proceso jesuítico guaraní se empiezan a incorporar más la ganadería. Y ahí es donde aparece esa figura, lo decía Atahualpa, ya que lo citamos hace un ratito, este concepto del gaucho, el gauderio, el que cuida el ganado, y que es de esta región. Cuando digo esta región es la Mesopotamia, Río Grande do Sul, Uruguay. Alguno que va a estar escuchando de otro lugar decir, no, pero los gauchos... Bueno, estamos hablando del 1700, que ya arranca estas cuestiones vinculadas. Y en esta zona, puntualmente, sí, ya hacia el 1800 el panorama es guaraníes, charrúas también, que se fueron incorporando, y esos primeros españoles, mestizos, criollos, que es lo que llamamos, que van a estar acá. Más, también hay que sumarle la población afro, que si bien esta región es muy tardía con respecto a otras ocupaciones de, no sé, Santa Fe la Vieja, que es una de las primeras ciudades del país, capital de Corrientes, Asunción, o el propio Buenos Aires, sí aparecen, por ejemplo, en 1848, censo de esclavos. Recordemos que la Asamblea del año 13, de 1813, va a abolir la esclavitud, pero no lo que se llamaba la libertad de vientre, es decir, los que nacían de esclavos. Los que ya eran esclavos seguían siendo, ¿no? Entonces, en 1848 hay un censo de la provincia de Entre Ríos donde figura. Y uno después ve, en 1869, y ahí sí podemos pintar un panorama de lo que me estás preguntando, el primer censo nacional de 1869 figuran nombres, apellidos, bueno, están todo el registro. Y ahí en el departamento de Federación, que todavía no era tal, sino que era el segundo cuartel del departamento Concordia, aparecen casi 6.000 personas registradas. En el distrito Mandisoví, que es nuestro distrito, digamos, desde el Mandisoví hasta el Mocoretá, desde el río Uruguay, más o menos hasta la Florida, San Pedro, ¿no? Que eso es lo que abarca este territorio, había más de 1.300 personas. En 1869, ¿no? 3 años previo a la ley fundacional de Villa Libertad, 8 años antes de la llegada de los primeros contingentes italianos. Entonces, ahí es muy interesante ver ese censo. Yo en algún momento lo indexé y lo estoy como trabajando. Bueno, aparecen descendientes de población africana que habían venido como esclavizados, aparecen ya toda una migración que tiene que ver con como el macro general británico, ¿no? En la zona de estancias, que llegan sobre todo para producción de ovinos, ¿no? Que ahí tenemos sobre todo escoceses, irlandeses, galeses e ingleses, por eso hablo de los británicos en general por las islas. Y después también varios españoles, ¿no? Había un italiano, al menos había el que más tenemos referencia, que era Silvestre Ravena, que estaba ocupando, le habían dado una estancia que después fue Colonia Salvarredi o Raceta, para que se ubiquen. Actualmente forma parte del ejido de Chajarí.
que ese señor, yo estimo, no está tan claro, que llegó con Garibaldi, ¿no? Cuando estuvo afincado acá en Salto por unos meses, porque llega antes. Y una de las personas que están, por ejemplo, que fue como un dato novedoso para aportar, porque se pensaba que la familia Salvarrey había llegado con el ferrocarril en 1874 y ya estaba en 1869 acá. No se sabe, viendo esto acá, yo estimo que básicamente era donde está el Colegio Marista, donde era su almacén de ramos generales, donde vivía, ya que después, posteriormente, cuando se va a crear Villa, pensemos que no existía ni plan de creación de Villa Libertad. Villa Libertad, en su fundación, iba a estar sobre el río Uruguay, el decreto de 1872 y ley. Pero como después pasa el ferrocarril, que se efectiviza en 1874, 1875, se corre el plan hacia este territorio, que eran las antiguas tierras de la estancia Santa Rosa, que era una estancia del Estado de 1848. Y ahí después, en 1887, el visitador de Colonia Peiret va a decir que la estación tenía que estar en la aldea, o sea, tenía que estar más cerca de lo que es actualmente el área fundacional, la parroquia Santa Rosa, la Plaza Libertad, y por intereses particulares se pone donde está la estación, ¿no? Lo dice él en su visita a las colonias. ¿Cuáles eran los intereses particulares? Yo entiendo que todavía no existía colonia, no se sabía si iban a traer inmigrantes, o sea, obviamente se había todo un proyecto del Estado-Nación, recordemos que esto arranca como un proyecto provincial, y en 1875 Nación se hace cargo del proyecto de Villa Libertad. De hecho, para Avellaneda, el presidente Avellaneda, que pasa a inaugurar el ferrocarril y hace en 2 discursos de apertura de Cámara, nombra a Villa Libertad, era un proyecto nacional, del 26 de abril de 1876, que es cuando llega el contingente de inmigrantes. ¿Qué entiendo con la estación? Que ya en la zona de donde es actualmente la estación de trenes de Chajarí, ya existía un núcleo poblacional. Un avecinamiento, diría el profesor Arini, un avecinamiento. Bueno, ahí ya estamos en nuestro día. Ya estamos en... Te propongo lo siguiente, Sí. Vamos a dejar pasar un tiempo, te voy a invitar de nuevo, vas a hablar, para que me los cuentes. Sí. Primero, de los negros, no solamente en nuestra zona, sino en gran parte de nuestra provincia. Que como bien decía, llegó a haber un número importante. Es más, cerca de Villaguay tenemos hasta un cementerio. El cementerio de los Manecos. Sí. O sea, entonces es un tema, me parece, importante para profundizar. Los guaraníes, hay una influencia guaranística innegable en toda nuestra región. Innegable. La ciudad se llama... Si nos guste más o menos, pero es innegable. Sí. Y los jesuitas, que llegaron a tener un ejército de miles de hombres y, claro, le daba poder, eso le daba poder. Llegaba a poder, claro, y ahí fue donde también las 2 coronas quisieron... Dijeron, cuidado con esto. Bueno, todos esos temas vamos a hablar en otro momento. En otro momento, sí. Sí, ya nos hemos extendido bastante. Sí, pero bueno, te agradezco mucho, Luis. Bueno, gracias Gustavo por la invitación y bueno, siempre un gusto charlar esto con vos y compartir estos temas y difundirlos también, porque parece que lo sabemos, pero no lo sabemos. Bueno, gracias. Y sí, había muchísima gente aquí antes de la inmigración, antes de Villa Libertad, incluso. Y nosotros tenemos que ver de alguna manera con toda esa gente que existía antes. Nos estaba hablando de miles de años. Cómo fue cambiando la cosa, la zona, la gente, los animales, la producción agrícola, todo, cómo se fue gestando en el tiempo. Y nosotros somos producto de todo eso, no solamente de la inmigración. Me parece que son temas que tenemos que conocer y tenemos que tratar. Tenemos que tratar. ¿Por qué? Y porque somos un producto de aquello. Un breve corte. Gran Festival Bono Contribución Club 1 de Mayo, sábado 13 de septiembre. Sorteamos la casa y festejamos con todo. En el Gran Festival del Decano, la casita a no olvidarse. Y bueno, ahí vamos a estar, apronten las escuelas.
13 de septiembre voy a estar en la fiesta del Club 1 de Mayo en Chajarí, que nos dice el brujo se queda. Soy querida gente, le queremos contar de lo majestuoso del chamé. Nos estaremos presentando el 13 de septiembre en la cancha Club 1 de Mayo de Chajarí, en el Gran Festival del Decano. Atención Chajarí, hola amigos, Giandra la Musiquera por acá, así que allá vamos para cantar, para bailar, para vivir un rato de cumbias con todos ustedes, así que esperamos verlos por ahí, nos vemos. Club 1 de Mayo, un proyecto, crecer y crecer. ¿Ya compraste el bono del Club Ferro? Dale, que sorteamos un terreno y por solo 20.000 pesos. Además, sorteos mensuales y el gran sorteo final es el 22 de noviembre. Conseguí tu bono del Club Ferro y acordate que la esperanza siempre es verde. Tiago González, tengo 13 años, soy el capitán y el número 5 de Los Peques. Quiero agradecer a mi mamá, a mi papá, al Club Los Peques por darme todo esto para ir a probarme a Estudiantes de La Plata y mi sueño es jugar en River. Gracias a Planeta Sport por darme una mano, vamos Los Peques y vamos Planeta Sport. Marcos Neumáticos, representante oficial Hankook y Yokohama, 9 de julio 2855, Chajarí. Venta de neumáticos, alineación y balanceo, reparación de llantas, venta y reconstrucción de cubiertas de camión, agrícolas y viales. Consultar plazos, promociones 3, 6, 9 y 12 cuotas con Banco Macro. 6 cuotas, 10% de descuento con Banco Versa. Consultas al 425-455 o por WhatsApp 3456-407-570. El mejor asesoramiento para tu vehículo. Marcos Neumáticos. En Pinturería Jorgito tenemos todo para tu hogar y obra. Línea artística, membranas, revestimientos, texturados, látex y acrílicos. Preparamos el color que vos quieras con nuestro sistema tintométrico Color Ya. Descuentos especiales para instituciones, todos los medios de pago. Estamos en Belgrano 2260, casi 1 de mayo. Búscanos en Facebook como Pinturería Jorgito y en Instagram pintureriajorgito.ch. Escribinos al WhatsApp 3456 55 51 81. Pinturería Jorgito, vos ya lo conocéis. ¡Qué buenos precios tiene Siburo Express en todos sus productos! Frutería, verdulería, pescados, panificación y una fiambrería única. Siburo Express, abierto de lunes a lunes de 8 a 23 horas. Siburo y Estrada. ¡Qué buenos precios! Este terreno puede ser tuyo. Adquirí el bono contribución del Club Vélez. Suma chances de ganarlo y colabora con nuestra institución. Tu aporte siempre es muy valioso e importante. Conseguí tu cartón y participa por el terreno y por muchos premios extras. Somos Vélez. Estuvimos charlando con la doctora María Alejandra Linares y le llevamos un tema, redes sociales, la violencia que hay en las redes, las agresiones, todas las cosas que conocemos. ¿Qué nos dice la gente a nosotros? Bueno, ¿y por qué querés que haga? Y no sé, si te sentís atacado, lo que sea, agredido.
¿Se puede hacer algo? Eso consultamos con la doctora Linares. La plataforma de Facebook, que es la que más habitualmente utiliza la gente y es donde más violencia se ve, no es porque la plataforma sea violenta en sí, sino porque el formato o la forma de interactuar invita a que la gente sea más agresiva. ¿Por qué? Porque la gente piensa que detrás de un perfil o detrás de la pantalla, primero que no hay como un contacto visual cuando vos tenés una conversación con otra persona, no hay empatía porque estás detrás de la pantalla y no estás viendo ni los gestos de la otra persona, ni lo estás viendo a los ojos, ¿sí? Que no es lo mismo decir las cosas a la cara que decirla detrás de un perfil. Ya sea un perfil que revele una identidad o como un perfil, es lo mismo, ¿sí? Por ahí cuando no revela la identidad es como pareciera como que es más agresivo todavía, ¿no? Entonces, la temática que tiene la plataforma por ahí da vía libre a la agresión. Pero después hay que hacer una diferencia entre lo que es un comentario ofensivo o una crítica dura, que puede ser una crítica sobre alguna opinión pública que genere una crítica dura. Y bueno, cuando es un tema de debate público, las críticas pueden ser muy fuertes, ¿no? No agresivas, fuertes o duras, que es otra cosa, ¿sí? Y después está el escrache, que es instalar por ahí una, no sé, puede decir, no sé, me estafó o es un estafador, por ejemplo, ¿no? Instalar una verdad sin pruebas, ¿sí? Entonces, en una comunidad tan pequeña, o una comunidad, no sé si tan pequeña, pero una comunidad como la nuestra, ese daño es mayor, porque se viraliza de tal manera que, de hecho, la jurisprudencia, digamos, considera que el comentario en una red social genera más daño que un comentario que yo pueda hacer en lo privado. Más allá de que yo te comento algo a vos se lo puedes comentar a otro, no tiene el mismo daño que hacerlo en una red social donde se viraliza automáticamente y se comparte no solo en Facebook, sino que se comparte en WhatsApp y en otras redes sociales. Entonces sí hay, o sea, en realidad sí hay formas de proteger eso, pero no todo es judiciable, o sea, no es que yo todo puedo denunciar. Por eso digo que la justicia tiene un criterio para entender cuándo es un daño, un perjuicio, cuándo genera un daño, un perjuicio, cuándo es un delito, ¿sí? Nuestro ordenamiento jurídico protege o contempla la protección de los derechos personalísimos, ¿sí? Que son la integridad, la identidad, la libertad, y dentro del ordenamiento jurídico, en lo penal, ¿sí? Están tipificados los delitos que van, como por ejemplo, calumnias e injurias, las amenazas, ¿sí? Pero bueno, no todo es judicializable, también hay otras herramientas directamente de las plataformas. Por ejemplo, si vos sos usuario de Facebook, podés denunciar ahí mismo en la plataforma comentarios, podés denunciar cuentas, o sea, la misma plataforma te da las herramientas para que vos hagas las denuncias, ¿sí? ¿Qué pasa con esos perfiles que en realidad no existen? No se sabe quién está detrás. A veces se usan nombres y apellidos ficticios. Sí. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo se descubre eso? Bueno, eso se puede ordenar. Por ejemplo, hay jurisprudencia también que se ha ordenado investigar los IP, por ejemplo, de las cuentas, de los correos. La justicia también le ordena a las plataformas que envíen información sobre usuarios, sobre cuentas. Bueno, pero eso ya no, vamos a un ámbito como más judicializable, digamos, porque ahí se abre una investigación y hay una orden de un juez, o se abre una investigación en lo penal, por ejemplo. Entonces, por eso digo que no cualquier comentario
no es que vamos a ir a denunciar cualquier cosa. También es importante hacer una distinción entre el hostigamiento, por ejemplo, una persona que constantemente está haciendo comentarios y hostigando a esa persona con comentarios, hacer capturas de pantalla, porque hoy por hoy todo es editable. Yo escribo algo y a los 2 segundos lo puedo editar y no tiene relación el comentario anterior con el que sigue, ¿no? Entonces, hasta eso se puede hacer hoy en día, hasta se puede alterar lo que se escribió y se interpretó de una manera y la respuesta. Entonces, creo que hay que saber diferenciar cuándo frenar con una discusión, porque eso es importante también. O sea, la gente utiliza las redes sociales muchas veces para volcar su frustración, para volcar su impotencia con respecto a algún tema que lo está afectando, y eso tiene que ver mucho con lo personal. Quizás le podrías hacer la nota a un psicólogo también, para evaluar, digamos, por qué las personas actúan de esa manera, porque tiene que ver mucho con la parte interna de la persona, ¿sí? Cómo exteriorizan sus vivencias, sus experiencias. Es interesante lo que vos nos estás diciendo, porque la gente comúnmente dice, ¿qué querés que haga? No se puede hacer nada. Y por lo visto sí se puede hacer. Sí se puede hacer, pero como digo, ¿no? Hay un criterio para discernir cuando un comentario o cuando un comportamiento de una persona puede generar un daño y perjuicio, que puede ser un daño moral, que puede ser un daño económico, porque si yo, por ejemplo, empiezo a decir que un profesional estafó, por ejemplo, ¿no? Y lo empiezo a divulgar así y digo, es un estafador, no vayan con esa persona porque a mí me estafó. Eso habla de una experiencia personal que vos tuviste con el profesional y que me parece que hay canales institucionales también para denunciar eso. Hablo desde la abogacía, si está el colegio de abogados, se puede hacer la denuncia ahí directamente. Y muchas veces son vivencias o experiencias de las personas, no porque lo hayan estafado, ¿sí? Muchas veces la gente interpreta como una estafa cuando el profesional no le responde lo que quizás está buscando, y el derecho tampoco es tan lineal, ¿sí? Alguien puede venir a hacerme una consulta a mí y yo le puedo dar mi punto de vista o abordar el tema de una manera y otro profesional de otra manera. Y no necesariamente está siendo estafado, ¿sí? ¿Hay leyes puntualmente que hablen de las redes sociales? Sí, hay leyes complementarias, el Código Civil y el Código Penal establecen, protegen, digamos, los derechos personalísimos. Por eso decía que no es que de la nada surgen los derechos personalísimos. Los derechos personalísimos tienen su raíz en el derecho natural, en ese derecho que es innato a la persona por el solo hecho de ser una persona, ¿sí? Entonces esos derechos que muchas veces nosotros debatimos como ilimitadamente, como el derecho a la vida, el derecho a la libertad, o sea, esos derechos nacen con la persona, nadie se los puede quitar. Y esos derechos que son naturales y que no están en una ley escrita, los protege el derecho común, como el derecho civil, en el Código Civil, que protege los derechos personalísimos, el derecho a la integridad, el derecho a la intimidad, ¿sí? El honor. Entonces, y el derecho penal, que tipifica los delitos taxativamente, como te explicaba hoy, por ejemplo, cuando una injuria, ¿sí? O una amenaza. Entonces sí, el derecho desde siempre protege eso, y tanto lo mismo que pasa en la vida social o en la vida real tiene la misma repercusión que en la vida virtual. O sea, la palabra en sí misma tiene la misma fuerza y las mismas consecuencias que en la vida real. Y es lo mismo. No, sí, después, en el año 2003 más o menos, con la ley de género, se incorpora, por eso digo con leyes complementarias, se incorporan
cuestiones que tienen que ver con esto del derecho virtual, que es un derecho que todavía se está desarrollando, no es sí, se está trabajando todavía en eso, sobre la violencia que sufren las mujeres en las redes sociales, ¿sí? A partir de eso sí se puede solicitar que se elimine contenido que está en las redes, por ejemplo en Google. Vos a veces googleás a una persona y el contenido que te sale es negativo, ¿sí? Entonces, bueno, o contenido falso. Eso sí se puede solicitar una medida para que ese contenido sea eliminado, por ejemplo. Sí, lo que pasa es que, bueno, eso implica acceder a la justicia y creo que lo fundamental es estar asesorado correctamente, pedir asesoramiento y creo que eso es lo más importante y saber distinguir cuándo vale la pena judicializar algo y cuándo se pueden tomar otras medidas. Por ejemplo, enviar una carta documento o tratar de bajar el nivel de agresión de otra manera y que no siga escalando, porque eso es importante también. Si yo empiezo a contestar desde la agresión, otra agresión, y sí, no va a parar, va a seguir escalando, digamos. O sea, se puede hacer, hay cosas para hacer. También hay cosas que tenemos que ver nosotros, ¿no? Como ya bien decía, si no sigamos en la escalada violenta, porque vamos a terminar mal. Y hasta aquí llegamos, amigos, le agradecemos muchísimo que nos acompañen, un abrazo muy grande, cuídense mucho.